Bueno, hoy vamos a estudiar el análisis léxico, que es la primera etapa en este proceso de traducción del lenguaje fuente a un lenguaje de bajo nivel. El analizador léxico tiene como tarea leer el programa fuente como un archivo de caracteres y dividirlo en componentes léxicos o tokens. Precisamente, el analizador léxico tiene como función principal tomar ese archivo de caracteres y comenzarlo a leer y rastrearlo de izquierda a derecha, tomando y analizando cada uno de los componentes léxicos o tokens. Su función básica o las funciones básicas del analizador léxico son las siguientes: eliminar espacios y líneas en blanco, es decir, todos los espacios en blancos generados a través de la tabuladora o la espaciadora no son tenidos en cuenta por el analizador léxico porque los elimina. Eliminar los comentarios y todos los datos innecesarios contenidos en el programa fuente. Todos los comentarios, dependiendo del programa y dependiendo de los caracteres utilizados, él los tiene en cuenta como una parte de especificación del lenguaje, pero no como parte del análisis. Verificar que símbolos del lenguaje tales como palabras reservadas y operadores estén correctamente escritos. Es decir, los símbolos especiales, estamos hablando de operadores aritméticos, operadores relacionales, signos de puntuación, que de alguna forma tienen que ver con la representación y la utilización dentro del programa fuente. Estos son utilizados básicamente y tomados de una tabla de símbolos que más adelante estaríamos hablando de ella. Y esta es la parte más importante, que es comprobar que los identificadores y constantes estén escritos correctamente de acuerdo a las reglas establecidas. Es decir, lo que son variables y las constantes tienen reglas asignadas y por lo tanto, para poder hacer ese tipo de comprobación o verificación de esos identificadores y constantes, debemos conocer un concepto importante que es el de expresiones regulares, que nos va a permitir establecer esas reglas e identificar exactamente si las variables y las constantes cumplen con unos patrones definidos. Para todo este estudio vamos a utilizar algunos conceptos básicos que vamos a definir enseguida y que van a ser de gran importancia para conocer y entender todo este proceso de reconocimiento léxico que estamos iniciando. Los componentes léxicos o token. Cada componente léxico es un carácter o secuencia de caracteres que representan una unidad de información dentro del programa fuente. Estos pueden ser un signo de puntuación, un operador aritmético, una palabra reservada, una constante o una variable, entre otras. Todos esos componentes que nosotros definimos dentro del archivo fuente son importantes para determinar después cada una de esos análisis que vamos a tener en cuenta para la traducción. Esos componentes léxicos tienen las siguientes categorías. La primera categoría es llamada palabras reservadas. Son las palabras que ya están predefinidas, por ejemplo el for, el while, el if, que son palabras que ya están establecidas y que existen dentro de un programa. Todos los compiladores tienen su propia palabra reservada, es decir, cada lenguaje tiene anexado una serie de palabras reservadas que están definidas y simplemente se toman y se aplican. Por otro lado tenemos, y en la segunda categoría tenemos los símbolos especiales, que son los elementos que son únicos. Por ejemplo, el más, los menos, que son los operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores de agrupación, operadores o signos de puntuación. Todos estos términos o símbolos deben estar definidos dentro de una tabla de símbolos para que el analizador entienda que existen y solamente hay que comparar si están dentro de la tabla o no. Las variables o identificadores es un poco diferente. Es una de las categorías más importantes porque son definidas por el usuario y por lo tanto la cantidad de variables que se pueden definir son infinitas. Eso quiere decir que, a diferencia de las categorías 1 y 2, ya eso están definidos porque las palabras reservadas existen y existe una cantidad limitada de palabras reservadas. También los símbolos especiales están limitados. Pero las variables de identificadores se rigen por unas reglas y por lo tanto tú puedes construir cualquier cantidad de variables siempre y cuando no salga de los patrones definidos. Las constantes numéricas también. ¿Qué son las constantes numéricas? Pueden ser números en todas sus presentaciones, es decir, enteros, decimales o flotantes. Estos también deben tener una o varias reglas asociadas. Por ejemplo, cualquier número se puede formar como 120.000, por ejemplo, es un número entero, 12.5, 12e a la menos 10. Son números que se pueden formar siguiendo algunas reglas y que de alguna forma también pueden ser infinitos porque está definido de acuerdo a una regla. Entonces, para estas categorías, la 1 y la 2, vamos a tener que establecer unos conceptos importantes, como dijimos anteriormente, que son las expresiones regulares. Entonces, el 1 y 2, digamos que son las categorías básicas, y la 3 y la 4 van a tener unas características importantes que luego se definirán a través de las expresiones regulares.
Los componentes léxicos o tokens se basan en una serie de reglas denominadas patrones. Precisamente lo que decíamos con respecto a los identificadores y las constantes. Y se estructuran en secuencias de caracteres denominadas lexemas. A continuación, una definición de cada uno de ellos. ¿Qué es el patrón? Es una regla que describe el conjunto de cadenas de la entrada que corresponden a un componente léxico. Ejemplo, una variable empieza en letras seguidas de letras y o dígitos. Es decir, ese es el patrón que debe regirse y que debe servir para conformar ese componente léxico, que entre otras cosas está entre la tercera categoría, que es la categoría de variables, ¿verdad? Ahora, de este patrón se pueden formar esos componentes. Y esos patrones que se forman es lo que viene a corresponder a lo que se llama lexemas. ¿Y qué es un lexema? Es una secuencia de caracteres del programa fuente que concuerdan con un patrón. Ejemplo, para el patrón anterior, un lexema puede ser con 1, correcto, cumple con el patrón establecido, pero con peso no. No es un lexema porque no concuerda con el patrón, sobre todo porque este elemento no está dentro del patrón, sino peso. Entonces este no es un lexema. Hay que mirar y tener claro lo siguiente. Les planteo esta pregunta. ¿Todo componente léxico es un lexema? Esa sería una pregunta, ¿verdad? Que de pronto, dependiendo de esos conceptos, podríamos contestar de la siguiente forma. Un componente léxico es un lexema, ¿verdad? Porque de alguna forma los componentes léxicos y los lexemas tienen una relación directa en cuanto a la conformación. Pero observen lo siguiente. Si yo tengo una coma es un componente léxico, pero no viene siendo un lexema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene asociado ningún patrón. Mientras que todo lexema es un componente léxico. Claro, porque el lexema, como por ejemplo este lexema de con 1, es un componente léxico y también es un lexema. Porque el hecho de tener un patrón ya lo integra dentro de la conformación de los que llamamos componentes léxicos. En definición, todo componente léxico no es un lexema, pero todo lexema es un componente léxico. Estos conceptos también son importantes en la conformación de esta estructura que estamos estableciendo para conocer y establecer lo que más adelante vamos a trabajar en el análisis léxico. El alfabeto, aunque no es un concepto propio del analizador léxico, es un concepto que tiene que ver con los lenguajes formales. ¿Qué es un alfabeto? Es un conjunto no vacío y finito de símbolos y se denota con el símbolo de sumatoria, ¿verdad? Cuando se requiere definir más de un alfabeto, se le coloca un subíndice al símbolo que representa el alfabeto. Ejemplo, sigma sub 1, ¿verdad? El sumatoria sub 1, sumatoria sub 2, sumatoria sub 3 para definir distintos alfabetos. Entonces yo puedo tener el alfabeto 1, que es 0 y 1, el alfabeto 2, que es 0, 1, 2, 3, hasta 9. Esos son los alfabetos que se podrían formar y podemos formar cualquier cantidad de alfabetos. Entre otras cosas, el alfabeto no es más que todos los símbolos que yo voy a definir y que voy a utilizar en la conformación y en el análisis del análisis léxico. Entonces, precisamente el alfabeto son los símbolos que nosotros vamos a definir, no es más que un conjunto y que lo podemos definir, varios, es decir, solamente le cambiamos el subíndice. De alguna forma, estos alfabetos en la conformación de que nosotros tenemos de estos lenguajes pueden ser muchos. Yo puedo definir 5 lenguajes, simplemente eso es lo que se denomina clase de caracteres, es decir, para tenerlos definidos por clase. Por ejemplo, un alfabeto para las letras, un alfabeto para los números, un alfabeto para los signos de puntuación, un alfabeto para los operadores relacionales, operadores aritméticos, y así sucesivamente podemos tener los alfabetos. Bien. Por otro lado, de estos alfabetos que acabamos de definir, que son los símbolos, se pueden formar las cadenas. Y las cadenas se forman a partir de un alfabeto. Una cadena es cualquier sucesión o secuencia finita de elementos del alfabeto. Entonces yo puedo formar cualquier cantidad de cadenas. Existe una única cadena que no tiene símbolos, la cual se denomina cadena vacía. Y se denota con el lambda, y esta cadena representa el módulo de la concatenación. Vamos a ver la importancia que va a tener lambda más adelante cuando estemos trabajando con las expresiones regulares y la conformación de cadenas.
Aquí precisamente tenemos, por ejemplo, dos alfabetos, el alfabeto 1 y el alfabeto 2. Bueno, y tenemos el alfabeto 3 que también es de letra. El alfabeto 1 lo podríamos definir como un alfabeto binario, alfabeto 2 como el de los números decimales del 0 al 9 y el alfabeto 3 de las letras de A hasta la Z minúscula. 01001 es una cadena tomada del alfabeto 1 o del alfabeto 2. 01834 es evidente que es su cadena tomada del alfabeto 2, puesto que todos sus elementos hacen parte solo de este alfabeto. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando yo voy a formar unas cadenas, yo debo formarla de alguno de los alfabetos o de la unión de unos alfabetos, porque, entre otras cosas, entre esos alfabetos yo puedo unirlos y utilizar todas las propiedades que nos permite la teoría de conjuntos para formar un alfabeto, digamos, compuesto. Por ejemplo, un alfabeto compuesto entre 1 y 2, o entre 2 y 3, y así formar cadenas de acuerdo a esos alfabetos que se podría unir e integrar para formar las cadenas que queremos. Por otro lado tenemos los lenguajes. Los lenguajes que se representan con la letra L es un conjunto finito o infinito de cadenas construidos a partir del símbolo del alfabeto. Precisamente los lenguajes no es más que un conjunto de cadenas. Los lenguajes se pueden denotar con letras mayúsculas como un conjunto, sin embargo, por conveniencia se nota con el símbolo L mayúscula y en caso de que se utilicen varios lenguajes, se diferencia con su índice de la siguiente forma. L1, L2 y L3 se colocan su índice igual como utilizamos con el alfabeto. Entonces, cada vez que veamos L, estamos hablando de lenguajes que no es más que un conjunto de cadenas. Entonces, por ejemplo, L1 es una cadena de 0, 1, 0, una cadena que se pueden formar, por ejemplo, del alfabeto 1 que definimos ahorita, que es un alfabeto binario, y L2 son las cadenas que se pueden formar de un alfabeto que también definimos ahorita, que es el alfabeto 3, y está formado por las letras minúsculas. Bueno, ya hemos visto algunos conceptos básicos y resumimos. Vimos los conceptos inicialmente de componentes léxicos, de lexemas, de patrón, alfabetos, cadenas y lenguaje. Ahora vamos a mirar qué operaciones se pueden hacer con esas cadenas. La principal de todas es la operación con cadenas. Las operaciones con cadenas es la concatenación. Si U y B son cadenas, entonces la concatenación de U, punto B o V sin el punto se define formalmente de la siguiente forma. Podemos ver que la notación es con el punto. O si no se utiliza el punto después que tú hayas definido U y B como cadena, entonces podríamos utilizarlo sin punto, ¿verdad? Ahora, si U es vacío y B no es vacío, entonces si concatenamos U con B y B con U es igual a B. Lógicamente porque como U es el módulo, cualquier cadena que se concatene con U, que es vacío, entonces sería B. Es decir, la concatenación de cualquier cadena no vacía con una cadena vacía siempre será una cadena, la cadena será la cadena no vacía, ¿verdad? Precisamente por lo que comentábamos enseguida. Si U es diferente de vacío y B es diferente de vacío, entonces U concatenado con B es diferente de B concatenado con U. Y eso es claro porque la propiedad conmutativa dentro de las cadenas no es aplicable. Es válida para la concatenación, no es válida para la concatenación de cadenas. Entonces U con B y B con U son totalmente diferentes porque cambia el orden de las cadenas, ¿verdad? Si U es igual a 1 hasta A sub n y B es igual a B sub 1 a B sub m, entonces U concatenado con B es la concatenación de todas esas cadenas, es decir, de A sub 1 hasta A sub n, y después sigue B1 hasta B sub m, que viene siendo la segunda cadena. Entonces, simplemente es una agregación de cadenas. La concatenación de cadenas es una operación asociativa, es decir, U, B, W pertenecen a un alfabeto, entonces UB agrupados concatenado con W es igual a U concatenado con BW agrupados. Aquí sí se cumple porque no se daña en ningún momento el orden, simplemente es la forma de agrupación y por lo tanto sí se cumple la propiedad asociativa. Un ejemplito, si U es igual a B y B es igual a CD, entonces V es igual a B concatenado con CD. Es claro que si yo concateno B con U, entonces la cadena cambiaría totalmente. Entonces sería CD, ¿verdad? AB, lo que podemos ver claramente que no es conmutativa. No es conmutativa. Entonces, por eso hablábamos ahorita que V no es igual a BU, porque no se aplica la propiedad conmutativa porque se cambia el orden totalmente. Potencia de una cadena.
que si U es una cadena y n pertenece a los números naturales, entonces la potencia se denota como U elevado a la n y se define de la siguiente forma. U a la n sería vacío siempre y cuando n es igual a 0. Es decir, que toda cadena elevado a la 0 sería vacío. O sea, U concatenado varias veces, n veces, si n es mayor que 0. Es decir, siempre que n sea mayor que 0 es n veces U concatenado. Por ejemplo, si yo tengo U igual a B, entonces U a la 2 sería AB a la 2. Es decir, AB a B. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo lo tengo U a la n sería n veces concatenado. Longitud de una cadena. Que si U es una cadena, entonces la longitud se denota como U entre barras y se denota de la siguiente forma. Que la longitud es igual a 0 si la cadena es vacía, ¿verdad? Si la cadena es vacía, la longitud es 0. Y si U es igual a 1, a 2 hasta su n, entonces su longitud será n, es decir, la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, si U es igual a BCD, entonces su longitud es lógicamente 4 porque tiene 4 elementos. Bien. Inverso de una cadena. Si U es una cadena, su inverso se denota como U a la menos 1 y se denota de la siguiente forma. Su inverso será vacío siempre y cuando la cadena es vacía. Y será a sub n hasta sub 1 si la cadena es de a sub 1 a sub n. Simplemente se toma de izquierda a derecha, se invierte totalmente la cadena y eso es lo que es la cadena vacía. Por ejemplo, si U igual a casa, entonces su U a la menos 1 es a sac, ¿verdad? Es el inverso de la cadena tomado de izquierda a derecha. Este concepto también es muy importante y lo vamos a utilizar dentro de la formación y estructuración de los componentes léxicos, que es la subcadena prefijos y sufijos. Que si B es una subcadena de U, entonces U se denotaría como U igual a XY, donde vienen a ver aquí como una subcadena. Y X y Y son cadenas que pueden ser vacías o no. Se pueden presentar los siguientes casos. Que si Y es vacío y X es vacío y B no es vacío, entonces quedaría lógicamente que U es igual a B. Porque en este caso, si X ya es vacío, como estos son módulos, esto se iría y quedaría la B solita. Luego se puede concluir que toda cadena es subcadena de ella misma. Entonces, si yo tengo una cadena, yo puedo decir que ella es subcadena de ella misma porque la conforman los mismos elementos y por lo tanto está contenido entre ella misma, al ser igual. Por otro lado, si tenemos que Y es diferente de vacío, X es vacío y B es diferente de vacío, entonces quedaría U igual a BY. Luego B, como queda aquí al principio, se le dice que B es prefijo de U, porque queda al principio, ¿verdad? Ahora, si Y es vacío, X diferente de vacío y B diferente de vacío, entonces U igual a aquí B. B quedaría al final y por lo tanto B se denomina como sufijo de U. Las operaciones con lenguajes. La concatenación de lenguaje es muy parecido a lo que trabajamos con cadena, pero aquí ya estamos hablando de lenguaje y los lenguajes son conjuntos. Si L1 y L2 son lenguajes, entonces su concatenación se denota como L1.L2 o L1L2, así como notamos ahorita las cadenas. Se puede utilizar el punto o no en la notación. L1 concatenado con L2 es XY, tal que X pertenece a L1 y X y Y pertenece a L2. Es decir, lo que se está formando es un producto cartesiano entre las dos cadenas. Si L1 es vacío y L2 es diferente de vacío, entonces L1 con L2 es igual a L2 a L1, sería igual a L2, precisamente porque L1 es vacío. Pero eso no ocurriría si los dos son diferentes de vacío, ¿verdad? No se podría aplicar la conmutativa para la concatenación porque se daña el orden. Vamos a mirar este ejemplito. Si L1 es igual a A, B y L2 igual a C, D, entonces la concatenación es un producto cartesiano, ¿verdad? Entonces de AB concatenado con CD. Entonces se tomaría A con C y después A con D. Luego se tomaría B con C y después B con D, ¿verdad? De pronto el orden puede cambiar. Sí, puede cambiar. Y si nosotros, por ejemplo, comenzamos tomando AB, ¿verdad? Si tomamos AB con C, ¿verdad? Y después tomamos AB con D, comenzamos diferente, ¿verdad? Y terminamos con AC, AD, AC, AD. Entonces uno diría, bueno, se formaron las mismas cadenas pero están en distinto orden, sí, por lo tanto esos conjuntos son iguales. Es que en esto, si yo tengo, por ejemplo, A, B, ¿verdad? A, B es igual si yo tengo B, B, A.
es lo mismo, ¿verdad? Están en diferente orden. De la misma forma, esto sería igual si yo tengo también B, A, B. Bueno, es lo mismo, porque al final está la B es repetida, o sea que yo puedo quitar una B y queda BA y el elemento nos queda igual. Es decir, en este caso tendríamos que tener en cuenta esto como parte de esta conformación de los conjuntos. La potenciación de un lenguaje, que si L es un lenguaje, entonces la potencia de L a la N se define de la siguiente forma. Sería L a la N sería un conjunto o una cadena, un conjunto de una cadena vacía si N es igual a 0. Y es L por L a N menos 1 si N es mayor que 0. Es decir, se toma siempre la potencia del lenguaje anterior para formar las distintas potencias. Por ejemplo, si yo L tengo como AB, L a la 0 sería por definición la cadena vacía. L a la 1 es L con L a la 0 por esta definición, ¿verdad? Entonces sería L1 menos 1 que sería 0. Entonces sería L concatenado con una cadena vacía, sería el mismo L. L a la 2 sería L concatenado con L, es decir, AB con AB. Entonces sería A con B, como hicimos ahorita, A con A con B, después B con A y B con B. Ahora, si es L a la 3, sería L con L a la 3 menos 1, que sería L a la 2. Entonces, L que es AB y L2 que acabamos de obtener, entonces se comienza a conformar la concatenación de A con A con esta AB, A con esta BA y A con este BB. Y luego se toma la otra B con AA, B con AB, B con BA y B con BB, ¿verdad? Y así se forma ese tipo de potencias. Aquí comienza una de las operaciones más importantes y de gran relevancia en la construcción, de lo que más adelante vamos a conocer como expresiones regulares. La cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene dice que se pueden formar 0 o más casos, es decir, 0 hasta infinito. 0 hasta infinito. Aquí tendríamos, por ejemplo, que si L es un lenguaje, la cerradura de Kleene se denota como L asterisco y se define de la siguiente forma. Si L el asterisco se define como U, esa es la unión de igual 0 hasta infinito de L a la I. Es decir, L a la 0 unido con L a la 1 unido con L a la 2. Es decir, aquí estamos hablando de cadenas infinitas que se pueden formar. Entonces, si L es A, B, L asterisco sería L a la 0, pero L a la 0 sería una cadena vacía. Unido con L a la 1, que es el lenguaje normal. ¿Quién es L a la 2? Es L con L. O sea, L concatenado con L, que ahorita lo definimos, es este. Y así sucesivamente. L a la 3 sería L concatenado con L a la 2. Y así vamos formando todas las cadenas que se pueden formar con esa potencia. Esta cerradura genera todas las posibles combinaciones entre los elementos del lenguaje, incluyendo el vacío, ¿verdad? La cerradura positiva, uno o más casos, sea L un lenguaje, la cerradura positiva se denota con L a la más y se define como la unión de igual 1 hasta infinito, a diferencia del anterior, que era desde 0 hasta infinito, este comienza en 1. Entonces sería L a la 1 unido con L a la 2, unido con L a la 3, y así sucesivamente. Siguiendo con el anterior, simplemente sería quitarle el vacío, porque no corresponde al vacío. Entonces tendría L a la 1, que aquí tendremos L a la 1 sería AB, y L a la 2 sería este, ¿verdad? L a la 2 sería este. Entonces sería L con L. Entonces tendríamos L1 y así sucesivamente. Aquí están los puntos suspensivos porque esto es infinito. Esta cerradura genera todas las posibles combinaciones entre los elementos del lenguaje, pero la diferencia con la cerradura de Kleene es que este no se incluye el vacío. Es decir, en otras palabras tendríamos que decir que L más es un subconjunto del asterisco. Cerradura de cero un caso. Sea L en un lenguaje, la cerradura de cero o un caso se denota con L interrogación y se define de la siguiente forma, como la unión de igual 0 hasta 1, es decir, L a la 0 unido con L a la 1. Esta es la única de las cerraduras que es finita. Entonces tendríamos que si L es AB, L a la 0 es vacío y L a la 1 sería L con L a la 0 que sería AB. Por tanto, L interrogación sería L a 0 unido con L a la 1. L a la 0 es vacío y L a la 1 es coma B. Uniendo todo sería lambda, A, B. Este es un conjunto totalmente vacío. Estas propiedades de la cerradura son importantes a la hora que nosotros queramos o intentemos reducir alguna de las expresiones o lenguajes que estén conformados por cantidades de expresiones muy largas. Entonces, por ejemplo, L más es L con L asterisco es L más unido con L a la 0, L asterisco a la n L asterisco elevado al asterisco es L asterisco a la más es L asterisco, L más al asterisco es L asterisco, L más a la más es L más,
Y L1 unido con L2 al asterisco es L1 asterisco, L2 asterisco y todo eso al asterisco. Esas son propiedades que se pueden trabajar directa y que de alguna forma van a conformar esas propiedades que nosotros vamos a utilizar para reducir algunos lenguajes que son muy largos. Entonces, vamos a tener presente estas propiedades a la hora de hacer los siguientes ejercicios. Vamos a mirar el ejercicio número 1, demostrar las siguientes igualdades. Va a demostrar que L más con L asterisco es L más. La solución que tenemos es L más con L asterisco, pero nosotros por la segunda propiedad es decir que L más es L con L asterisco, ¿verdad? L por L asterisco concatenado con L asterisco. Luego, este L asterisco con este L asterisco es lo mismo que L asterisco a la 2. Y ahí tenemos una propiedad que dice que L asterisco a la n es L asterisco. Entonces, por lo tanto, este viene siendo L asterisco. Entonces, quedaría L con L asterisco. Y L con L asterisco es L más. Entonces, es una forma de ir reduciendo y simplificando un poco este tipo de expresiones. L más con L más es L por L más. Vamos a demostrar esta igualdad. Ya nosotros sabemos por las propiedades anteriores que L más es L por L asterisco. Y este L más también, L por L asterisco. Como estamos trabajando con un solo lenguaje, nosotros podríamos decir que L asterisco, ¿verdad? L asterisco concatenado con L es lo mismo que L con L asterisco. Esto lo podemos decir precisamente, o esta parte la podemos considerar como conmutativa, precisamente porque es el mismo L y ahora la verdad va a originar las mismas cadenas. Entonces el asterisco con L es lo mismo que el asterisco. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí, como aquí tenemos L con L asterisco y tenemos L con L asterisco, simplemente los agrupamos diferente y utilizando esta igualdad, entonces tendríamos que quedaría L con L y L asterisco y L asterisco, ¿verdad? Hacemos ese tipo de conmutación ahí y nos quedarán los L asterisco al final. Entonces quedaría L con L y L asterisco a la 2. Por la propiedad de L asterisco a la n, nos quedaría L asterisco por L asterisco. Esto sería después que esto viene siendo L más. Entonces quedaría L concatenado con L más. Este es un poquito más largo, pero es importante porque aquí nos permite ver algunas de las propiedades que ya trabajamos y mirar cómo se pueden integrar y asociar todas esas propiedades. Aquí vamos a demostrar que eso es el asterisco. Comenzamos diciendo que este L más que está aquí, este L más que está acá, es lo mismo que L por L asterisco, ¿verdad? El que tenemos acá. Aquí queda el asterisco unido con L a la 0 a la interrogación. Esto queda igual. Este L asterisco con L asterisco, como está, son 2, entonces quedaría L asterisco a la 2. Elevado a la más es la interrogación. Luego, estos dos asteriscos que tenemos aquí, estos dos L asteriscos que tenemos aquí lo podemos agrupar aquí en el asterisco a la 2, unido con L a la 0 a la interrogación, bien. L asterisco a la 2, por la propiedad del asterisco a la n, sería L asterisco, ¿verdad? Y todo esto queda elevado a la más con L interrogación. Luego, L asterisco a la 2, que está aquí, ya nos queda L asterisco, unido con L a la 0. Pero todo esto que está aquí, está en la interrogación. Y se acuerdan que la interrogación es L a la 0 unido con L a la 1. Es decir, que sería todo esto L a la 0 unido con esto mismo, ¿verdad? Entonces sería L a la 0, todo esto daría un solo L a la 0, que sería, puede ser este, unido con L a la 1, y L a la 1 sería el mismo lenguaje, sería L unido con L a la 0. Bien, entonces, por otro lado, tendríamos acá que definir que L asterisco a la más, L asterisco a la más es el asterisco. Esto no es ninguna propiedad, pero ya la definimos anteriormente, y el asterisco a la más nos da el asterisco, ¿verdad? Esta es una propiedad que también está definida ya, el asterisco a la más es el asterisco con L interrogación. Luego tendríamos acá que L con L asterisco, que nos da L a la más, aquí lo estamos representando. Aquí tenemos L unido con L a la 0, L a la 0. Como hay un L a la 0 aquí y un L a la 0 aquí, hay dos L a la 0, solamente dejamos uno solo. ¿Se acuerdan que en un conjunto no pueden haber elementos repetidos? Se deja uno solo. Aquí quedaría L asterisco. ¿Y quién es L a la 0? Miren la definición de L a la 0 aquí. L a la 1 unido con L a la 0.
La definimos. Entonces nos tocaría L más unido con L. Bueno, aquí hay un paréntesis que podemos quitar porque todo tiene el mismo nivel, es unión, unión, unión. Entonces sería L más unido con L a la 0. Y esto concatenado con L asterisco, esto se hace como una distributiva, ¿verdad? Se hace una distributiva L asterisco concatenado con L y L asterisco concatenado con L a la 0. L asterisco concatenado con L es este, y L asterisco concatenado con L a la 0, como este L a la 0 es el módulo, sería L asterisco. Ahora tenemos que L más unido con L a la 0 unido con L. Aquí simplemente lo que se hizo fue cambiar el orden, ¿verdad? Eso no importa porque todos son iguales a L y tienen una unión. Entonces pasamos el L sub 0 para acá y el L este que está acá lo pasamos para acá. Bien, de aquí tendríamos entonces que L asterisco con L es L más, que es este que tenemos aquí, y aquí nos queda L asterisco. Luego, en esto que tenemos aquí tenemos L más, ¿verdad? Unido con L a la 0, unido con L. Como pueden darse cuenta, el L que tenemos aquí es este que está acá. Y este L más con L sub 0, por una propiedad, es la segunda propiedad, L más unido con L de 0 es L asterisco. Entonces queda L asterisco unido con L. Y de este lado tendríamos, L más, ¿verdad? Tendríamos L más, que es este es el L más, unido con L. Y tendríamos que este L más que está aquí, se puede escribir, este L más unido con L, el asterisco. Pero el asterisco se puede escribir como el L a 0 unido con el L más por la segunda propiedad. Y este L más que está aquí se escribe igualito acá. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Bien, aquí ya dijimos que L más con L0 viene siendo L asterisco y este L queda así. En la siguiente tendríamos lo siguiente. Que el asterisco unido con L sería L asterisco. ¿Por qué? Porque el asterisco unido con L es porque L está contenido dentro del asterisco. Entonces, si L está contenido dentro del asterisco, podemos escribirlo como L asterisco. Aquí tendríamos que L más unido con L0 unido con L más, tendremos que L más está repetido. Visten que esto es una unión, pero está repetido. Entonces dejamos un solo L más unido con L0. Por otro lado, este L asterisco queda igualito, y L más con L sub 0 por la segunda propiedad es L asterisco. Entonces quedaría L asterisco con L asterisco. L asterisco con L asterisco es L asterisco a la 2, y L asterisco a la 2 es L asterisco por la tercera propiedad, y entonces por lo tanto llegamos a comparar esta igualdad. De todas maneras, podrían hacer el seguimiento paso a paso, y cualquier pregunta la resolvemos durante la clase. Aquí tenemos otro ejercicio que dado el lenguaje 0, 1, 2, calcular lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién es L a la 2? L a la 2 es L con L. Entonces sería 0 con 0, ¿verdad? 0 con el mismo, 0 con 1, 0 con 2. Después tomamos el 1. 1 con 0, 1 con el mismo y 1 con 2. Luego tomamos el 2. 2 con 0, 2 con 1 y 2 con el mismo. Aquí está la conformación de esa concatenación. Luego L asterisco, bueno, ya sabemos que el L asterisco, aquí aparece el símbolo epsilon, pero en realidad es el lambda, se utiliza un lambda, que es el vacío, y se toma inicialmente, este es L a la 0, ¿quién es L a la 1? El mismo lenguaje que viene siendo 0, 1, 2, que es este es L a la 1. Este es L a la 1. Después viene L a la 2, ¿cuál es L a la 2? Este, hasta aquí. Bueno, L a la 2 es todo, L a la 2 es todo. Entonces sería que el que acabamos de formar aquí, ¿verdad? Que es este L a la 2, este es L a la 2, que es el que tenemos aquí. Después, si queremos seguir formando, esto sería infinito, ¿verdad? Porque se podría formar L a la 3, L a la 4, L a la 5, porque estamos hablando de cadenas infinitas. L más también es infinito. Aquí aparece como se cierra, no, en realidad esto es infinito. Esto es infinito. Esto es infinito, entonces aquí tendríamos que mirar que estos serían cadenas infinitas. Pero a diferencia del anterior es que no tiene la cadena vacía. Esta cadena vacía no la tiene y comienza desde el lenguaje 1, que es este. Comienza el lenguaje 1 y sigue con el lenguaje 2
o L a la 2, que ya lo tenemos aquí. Y así sucesivamente siguen formándose las cadenas. La interrogación, se acuerdan que la interrogación es L0 unido con L, ¿verdad? Unido con L. Entonces, en este caso, L0, ¿quién es? La cadena vacía. Y L es 0, 1, 2, que es el lenguaje completo. Aquí tendríamos el L de interrogación. Estos son ejercicios propuestos para realizar en clase. Entonces, en la próxima clase vamos a resolver estos ejercicios. Cada uno los resuelve y vamos pasando voluntarios que nos los resuelvan en clase, que nos los compartan en clase y nos los expliquen. Y de esa manera podríamos retroalimentar esta información. Aquí tenemos dos ejercicios como los que vimos enseguida. Esto es demostrar estas igualdades, ¿verdad? Demostrar que esto es L más y este es también igual a L más. Hay que tener en cuenta algo aquí que de pronto se me pasó ahorita, que existen unas categorías o unas prioridades en cuanto a las operaciones. Es decir, entre la concatenación y la unión, la prioridad, es decir, las prioridades entre estas operaciones lo tiene primero la concatenación y después la unión, ¿verdad? Vamos a mirar que cuál es la prioridad mayor. Digamos, el nivel más alto lo tienen las cerraduras, ¿verdad? La cerradura de clean, lo tiene la cerradura positiva y lo tiene la cerradura ser un caso. Después seguiría en ese orden la concatenación, ¿verdad? Que se representa con un punto. Y por último, la categoría sería la unión, ¿verdad? La unión. Entonces, lo primero que se hace es concatenación y después se hace la unión. Entonces, para que lo tengan presente al momento de realizar este tipo de ejercicios. En la segunda parte se le dan tres lenguajes, L1, L2 y L3. Se le pide realizar este tipo de operaciones simplemente para ver si manejan bien ese tipo de operaciones y la conformación de los lenguajes finales. Bien, entonces estamos pendientes, estudien bien el video, cualquier pregunta anótenla y resuelvan los ejercicios para desarrollar durante la clase.